¿Qué tal amigos? Acá nos vemos en un nuevo video. En este video quiero hablarte de los desafíos más grandes que he tenido como programador en mi carrera profesional. Quiero recordarte que en mteram.dev puedes encontrar todo el contenido y los recursos que siempre estoy creando para ti y que seguramente te van a ayudar mucho en tu carrera profesional. Luego de mi primer año como programador, recuerdo que el primer gran desafío que tuve fue tener que trabajar con una tecnología que nunca había tocado y que no tuve absolutamente ni un solo minuto de tiempo para estudiar, para practicar y para entender. Claro, y es que estamos hablando de hace más de 14 años y en ese momento todo era a través de libros, no existía tanta documentación en internet, no era tan fácil de conseguirlo, tampoco existían herramientas de inteligencia artificial y mis compañeros tampoco es que fueran tan expertos en esas tecnologías. Recuerdo que mi experiencia en ese momento era con Visual Basic, con C++ y con C Sharp. Trabajaba mucho con tecnologías Microsoft y el proyecto estaba en PHP. No tuve ni un solo minuto para entrenarme, para entender el proyecto, sino que tuve que ir directo a buscar la manera de hacer un ajuste, un cambio, era una corrección rápida que había que hacer. Y bueno, el desarrollador que hizo este trabajo, que hizo este proyecto, no estaba ya trabajando para la compañía. Entonces me di cuenta que había que buscar algunas técnicas, algunas herramientas para poder lograr este tipo de cosas, para cuando tienes un desafío de esa manera. Afortunadamente, PHP es una tecnología para la web. Este proyecto era una aplicación web, así que lo que traté de hacer es utilizar el inspector y las herramientas de desarrollo que tiene el navegador para poder encontrar los IDs de los elementos que necesitaba editar o que necesitaba actualizar. Los busqué en el código rápidamente, los encontré y entendiendo un poco la lógica sin ser experto en PHP, pude corregir el error. Así que ese fue el primer gran desafío y me enseñó que si uno conoce las bases de la programación, si utilizas correctamente las herramientas, eres capaz de trabajar con múltiples tecnologías a pesar de que no tengas la experiencia. Otro desafío también que tuve cuando inicié como líder técnico fue tomar decisiones sobre qué tecnología utilizar. Nosotros en ese momento para el repositorio, para guardar el código, estuvimos utilizando SVN o Subversion. Era muy bueno, tenía, en su momento era, bueno, de lo mejor que había, pero ya Git estaba tomando terreno y llevaba algunos años en el mercado. Como sabemos, Git en este momento, al momento de la grabación de este video, es el estándar predilecto en todas partes y es lo que se utiliza por su versatilidad, por su facilidad y el manejo de ramas sobre todo, que en Subversion y en otras tecnologías, en otras herramientas es bastante complejo. Así que en ese momento tomé la decisión de pasar todo el código que teníamos de Subversion a Git. Pero hay algo muy importante y es que yo no quería que se perdiera el historial del código, yo no quería que se perdiera todos los commits que se habían hecho porque nos estaban ayudando mucho a entender por qué a veces la aplicación fallaba o por qué se dañaban cosas. Entonces tuve que hacer una investigación muy larga de cómo lograrlo y bueno, todas las herramientas que existían estaban hechas en tecnologías que yo no conocía. La que me pareció más sencilla y más fácil de seguir fue una que estaba hecha en Ruby, otro lenguaje de programación que nunca había utilizado, pero se suponía que yo no tenía que programar nada, sino utilizar la herramienta, el script, ejecutarlo y este se iba a encargar de hacer absolutamente todo. Entonces, así lo hice, fue bastante traumático, obviamente lo hice un fin de semana para no afectar la labor de los desarrolladores y afortunadamente al final todo quedó muy bien. Luego tuve que hacer obviamente la capacitación para que ellos pudieran entender cómo funciona Git, cómo se hace el tema de las ramas, cómo debíamos hacer el flujo de una manera mucho mejor, ya que estábamos utilizando una herramienta diferente. Afortunadamente fue una muy buena decisión y creo que he tomado otras decisiones también durante mi carrera. Algunas han sido satisfactorias, otras no han sido tanto porque al final nosotros no tenemos el control de las tecnologías y obviamente el soporte de la tecnología depende mucho de quién la crea, de quién está detrás de esa tecnología y qué es lo que dicta el mercado. Así que es otra experiencia, la verdad, que me enseñó mucho a que debemos estar todo el tiempo mirando alternativas, no cerrarnos a decir, esta es la tecnología con la que siempre voy a trabajar porque esta es la mejor, sino también estar mirando opciones, lo que está pasando en el mercado, lo que está pasando en los equipos y modernizarse o utilizar este tipo de herramientas, al menos probarlas para saber qué tanto o qué tan conveniente pueden ser para nuestros proyectos o nuestros equipos. A medida que fui creciendo en mi carrera profesional,
se presentaron otro tipo de desafíos. Y algunos no estaban relacionados directamente con código, con herramientas de programación directamente. Y precisamente uno de esos desafíos grandes que tuve fue iniciar a trabajar para empresas americanas, porque todos los días tenía que hablar, escribir en inglés. En ese momento pudiera decir que mi inglés era muy básico. Y la verdad que recuerdo ese primer par de entrevistas que tuve en inglés. La verdad que yo no recuerdo cómo hice para pasar esas entrevistas porque simplemente decía lo que sabía, pero estoy seguro que no pronuncié el inglés de la mejor manera posible y que no utilicé todas las palabras correctas para lo que me estaban preguntando. Sin embargo, lo que sí tuve fue esa iniciativa y perder ese miedo a intentarlo. Y eso fue lo que me dejó, digamos, como ese periodo de mi vida o de mi carrera profesional. Realmente el inglés fue un desafío muy grande para mí. No le presté la atención suficiente cuando era más joven, no lo estudié cuando tuve el tiempo y luego obviamente se me hizo más difícil. Afortunadamente, realmente esa fuerza de voluntad y esas ganas de hacer las cosas y de crecer profesionalmente nos lleva a superarnos y a corregir de pronto esos errores que nosotros hemos cometido en el pasado. Así que esa fue la lección. Realmente intentémoslo, tratemos de lanzarnos y decir yo puedo lograrlo, yo puedo hacerlo y que miremos siempre a futuro las posibilidades que podemos tener como profesionales. En el campo de la programación, el inglés es fundamental y es algo que te va a abrir muchísimo las puertas en esta área. Y otro desafío muy grande que tuve fue el volver a la escuela, volver a ser junior. Después de tener 8, 9 años de experiencia, volver a ser junior es algo que nos cuesta, que tal vez nos da un poco en la moral, en el ego y también un poco en la mecánica que nosotros tenemos ya desarrollada en la forma en la que trabajamos. Después de haber trabajado mucho con tecnologías como ASP.NET Web Form, como Windows Form, como incluso Silverlight, trabajé mucho tiempo. Bueno, fueron tecnologías que se fueron quedando obsoletas y que solamente proyectos legacy y que solamente necesitaban mantenimiento las estaban usando. Yo no sabía en ese momento nada de lo nuevo que estaba saliendo en el mercado, de Angular, por ejemplo, de React, de incluso Backbone.js, Ember.js, que de pronto fueron librerías que no se volvieron tan populares, pero que también estaban innovando mucho en la parte de frontend. Tampoco sabía nada, por ejemplo, de la nube. ¿Y qué pasó? Que obviamente en un punto me sentí encerrado y me di cuenta que si yo no me actualizaba, no iba a poder corresponder con todo lo que el mercado estaba necesitando. Cada vez que veía un código JavaScript, un código en Node.js, cualquier cosa, me parecía una cosa loquísima y no lo entendía. Y precisamente me di cuenta que tenía que volver a las bases de la programación, que todo lo que yo había aprendido y que gran parte de lo que había aprendido ya no iba a aplicar y que tenía que reinventarme, volver a ser junior, ir de nuevo a la escuela. Y aprendí que esto no solo pasa en un periodo de tu carrera, sino que pasa siempre. Ahorita con el tema de la inteligencia artificial y con todas las tendencias que se están dando, cada vez están saliendo nuevos estándares, nuevas tecnologías, nuevos servicios y muy probablemente muchos de ellos no siguen esa forma tradicional en la que se utiliza la tecnología en este momento. Van a innovar de alguna manera. Y para poder aprender esa innovación vamos a tener que sentarnos a estudiar, leer, hacer pequeños demos tal cual como cuando iniciamos en la programación. Así que este ha sido de hecho uno de los grandes desafíos que he tenido, pero realmente de los que más me ha servido, ya que obviamente con esto uno se vuelve mucho más humilde y también entiende mucho más que en este campo de la tecnología nunca se para de aprender, nunca se para de estudiar y que todo el tiempo, sobre todo en muchas nuevas tendencias y tecnologías que salgan, vamos a ser completamente juniors, por más que seamos seniors en muchas otras tecnologías. Espero que esta experiencia que te estoy contando te ayude mucho en tu crecimiento profesional y que también hagas una retrospectiva de todas esas experiencias y desafíos que has tenido como programador y sácale el máximo provecho para ser un mejor profesional cada día y que en un futuro tengas muchas más oportunidades.